Ahora, si crees que Shipman es un caso aislado, te equivocas rotundamente. Permíteme presentarte a Donald Harvey, un celador estadounidense que se convirtió en uno de los ángeles de la muerte más crueles de la historia. Su primer asesinato fue casi accidental. Logan Evans, un paciente de 88 años, le restregó sus heces en la cara cuando Harvey intentaba limpiarlo. En un arrebato de rabia, el joven celador tomó una almohada y asfixió a Evans hasta matarlo. Pero aquí viene lo que te va a helar la sangre. ¿Sabes qué sintió Harvey después de cometer su primer asesinato? Lo escalofriante es que en lugar de horrorizarse por lo que había hecho, Harvey se sintió empoderado. Después de años obedeciendo órdenes, finalmente él estaba al mando. Decidía quién vivía y quién moría. Durante su estancia en el P-900 Hospital Marymount, este chico de apenas 18 años mató a otros 14 pacientes. Como decimos en México, el que nace para maceta, del corredor no pasa. Pero Harvey nació para algo mucho más siniestro. La infancia de Harvey fue un verdadero infierno que explica mucho sobre su comportamiento posterior. Sus padres peleaban constantemente y prácticamente lo ignoraban, prestando más atención a sus hermanos menores. Pero lo peor de todo es que tanto su tío como un vecino abusaron sexualmente de él durante años. Harvey normalizó este trauma porque no conocía otra realidad. Era como vivir en una telenovela, pero de las más oscuras y retorcidas. Lo que hace a Harvey particularmente siniestro es que sus métodos iban más allá de lo necesario para matar. Mientras que la mayoría de sus víctimas murieron por veneno o sobredosis, en varios casos introdujo perchas en los catéteres de los pacientes para perforar sus órganos internos, dejando que las heridas se infectaran y que el paciente muriera lentamente de peritonitis. Era pura crueldad, pero espérate, porque lo que te voy a contar sobre su arsenal de venenos te va a dejar sin palabras. Harvey perfeccionó su técnica durante 2 años en el Hospital de Veteranos de Cincinnati, donde se cree que mató a otras 17 personas. Usaba cianuro y arsénico en dosis pequeñas e indetectables pero letales. Era tan meticuloso que guardaba 14 kilogramos de cianuro en su casa, además de libros de ocultismo y listas de futuras víctimas potenciales. ¿Te imaginas tener de vecino a alguien así? Como dice mi abuela, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y Harvey aprendió a ser el diablo perfecto. Cuando finalmente lo atraparon en 1987, Harvey no mostró ni pizca de remordimiento. En una entrevista desde prisión confesó tranquilamente haber matado alrededor de 87 personas. Cuando le preguntaron si creía que los asesinos nacen o se hacen, respondió algo muy revelador. Creo que salvo la gente que tiene problemas mentales de nacimiento, nadie nace malvado. Creo que es de desarrollo. Pero aquí viene el caso más perturbador de todos, uno que te va a quitar el apetito por días. Si pensabas que estos casos ya eran extremos, espera a conocer a Marie Fikachkova, una enfermera checa que se especializó en matar a los más indefensos de todos, bebés recién nacidos. El 23 de febrero de 1960, en el hospital de Susitsa, 2 neonatas aparecieron muertas con los cráneos fracturados. Una tenía apenas 5 semanas de vida, la otra solo 20 horas. Como decimos en México, no hay mal que por bien no venga. Pero en este caso, el bien nunca llegó para estos angelitos. Marie era una estudiante modelo con un futuro prometedor. Su expediente académico la describía como una futura enfermera, buena y concienzuda, que sería una excelente cuidadora de bebés. ¡Qué equivocados estaban! Durante 3 años, entre 1957 y 1960, María asesinó al menos a 10 bebés recién nacidos con sus propias manos, golpeándolos en el pecho y la cabeza. Pero aquí viene el detalle más escalofriante. ¿Sabes qué excusa dio para justificar estos crímenes horribles?
En su confesión, Marie describió con escalofriante frialdad cómo cometió sus últimos 2 crímenes. El día que mató a la pequeña Hannah Hamelbauer, Marie estaba planchando pañales cuando la bebé comenzó a llorar. «Me estaba poniendo nerviosa», confesó, «así que me volví y le golpeé en la cabeza con la mano cerrada. Al día siguiente, la bebé murió. El segundo asesinato ese mismo día fue aún más brutal. Marie tomó a la recién nacida prócer y comenzó a apretarle la cabeza hasta que sintió cómo se le fracturaba el cráneo. «Noté cómo le crujía el cráneo», declaró sin mostrar emoción alguna. Después de esto, la niña dejó de llorar, pero tenía que morir. Lo más perturbador de todo es que Marie afirmó que desarrollaba un odio visceral hacia los niños durante su período menstrual, que desaparecía con el tiempo. Los psicólogos la declararon cuerda, pero propensa a episodios de depresión, histeria y arranques de furia incontrolable. Era como si fuera 2 personas completamente diferentes, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de las telenovelas mexicanas. Marie fue ejecutada por ahorcamiento el 13 de abril de 1961 en la prisión de Pankrat en Praga. En una carta a su madre desde el corredor de la muerte, escribió: «Me han condenado a muerte. Es trágico y me apena mucho pensar que nunca más volveré a verte». Incluso sabiendo que Vintas moriría, no mostró remordimiento por los bebés que asesinó. Estos casos nos enseñan algo aterrador sobre la naturaleza humana. Las personas en quienes más confiamos pueden ser las más peligrosas. Los médicos, enfermeros y cuidadores tienen acceso completo a nuestras vidas cuando estamos en nuestro momento más vulnerable. Pueden matarnos sin levantar sospechas porque se espera que los pacientes mueran en hospitales. Es como confiar en el lobo para cuidar a las ovejas. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿cómo detectar a estos monstruos? La realidad es que es casi imposible. Son maestros de la manipulación que mantienen islas de normalidad donde parecen personas completamente normales. Tienen familias, amigos, carreras exitosas. Son los últimos que sospecharías. Como dice el refrán mexicano, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Pero estos tenían mucho más de loco y asesino. Los expertos identifican varios patrones comunes en estos asesinos. Buscan poder y control absoluto sobre sus víctimas. A menudo tienen traumas de la infancia sin resolver y desarrollan un complejo de superioridad donde se sienten como dioses con poder sobre la vida y la muerte. Algunos incluso se justifican diciendo que están poniendo fin al sufrimiento de sus víctimas. La triste realidad es que estos casos siguen ocurriendo. Por cada Harold Shipman, Donald Harvey o Marie Fikachkova que conocemos, probablemente hay docenas más operando en hospitales de todo el mundo. La única forma de protegernos es estar alerta, hacer preguntas, desconfiar cuando algo no se siente normal y nunca asumir que alguien es incapaz de hacer daño solo por su profesión. La próxima vez que vayas al médico, recuerda estas historias, no para vivir con paranoia, sino para recordar que debemos cuestionar a las figuras de autoridad y confiar en nuestros instintos. Porque a veces, la diferencia entre la vida y la muerte puede estar en hacer las preguntas correctas en el momento correcto. Como decimos en México, mejor prevenir que lamentar. Y después de conocer estas historias, creo que todos estaremos un poco más alerta cuando visitemos al doctor. ¿Te imaginas llegar al doctor de toda la vida, ese que conoce a tu familia desde hace años, y descubrir que en realidad es un asesino serial? Como decimos en México, del plato a la boca se cae la sopa. Y esta historia te va a demostrar qué tan cierto es. Prepárate, porque lo que te voy a contar hoy va a cambiar para siempre tu perspectiva sobre los hospitales y te hará cuestionar hasta al doctor más confiable del IMSS.
El 24 de junio de 1998, Catherine Grandi, una abuelita de 81 años que vivía en Inglaterra, recibió la visita de su médico de confianza, el Dr. Harold Shipman. Pero espera, porque lo que descubrirás sobre este hombre te va a quitar el sueño por semanas. Ella había aceptado participar en un estudio médico sobre mujeres mayores sanas. Nunca imaginó que había firmado su sentencia de muerte. Catherine era de esas personas que siempre están ocupadas ayudando a la comunidad, como nuestras abuelitas, mexicanas que andan de metiches en el buen sentido, siempre cuidando a todos los vecinos. Cuando llegó Shipman, ella hizo exactamente lo que le pidió. Se acostó y se arremangó esperando que le tomara una muestra de sangre. Pero aquí viene el primer escalofriante detalle que te va a helar la sangre. En lugar de tomarle sangre, el doctor le inyectó una dosis mortal de morfina. Imagínate el shock de sus hijos cuando recibieron la llamada de la policía diciendo que su madre había muerto. Pero ¿sabes qué es lo más diabólico de todo esto? Lo más escalofriante es que Shipman les entregó un certificado de defunción que decía causas naturales y los convenció de que no era necesaria una autopsia. Como dice el dicho mexicano, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y por fortuna, los hijos de Catherine no se durmieron. Aquí viene lo bueno. 3 semanas después, llegó un testamento falso, donde Catherine supuestamente le dejaba todos sus bienes al doctor. Sus hijos, que tenían una excelente relación con ella, inmediatamente sospecharon. Y gracias a esa desconfianza, descubrieron algo que te va a hacer cuestionar hasta al doctor de la esquina. Harold Shipman no era solo un médico querido por la comunidad con más de 3.000 pacientes. Era el asesino serial más prolífico de Gran Bretaña, que había estado matando sistemáticamente a sus pacientes durante más de 25 años. ¿Puedes creerlo? Este hombre había convertido su profesión de salvar vidas en su método perfecto para quitarlas. Pero aquí viene el detalle que te va a revolcar el estómago. ¿Sabes cuántos pacientes más pudo haber matado sin que nadie se diera cuenta? A estos monstruos se les conoce como ángeles de la muerte, porque utilizan su posición de poder para alimentar su ego y complejo de superioridad. Son médicos, enfermeros y cuidadores que deberían protegernos, pero que en realidad nos ven como víctimas fáciles. Shipman tenía fama de ser el médico perfecto, siempre disponible, hacía visitas domiciliarias, se desvivía por sus pacientes. Era exactamente como esos doctores de pueblo que todos respetamos en México, de los que las comadres dicen, ¡ay, qué doctor tan bueno! Hasta a domicilio viene. Pero espérate, porque lo que te voy a contar sobre su método te va a poner la piel chinita. Pero detrás de esa fachada amable se escondía un narcisista extremo que se creía con el poder de decidir quién vivía y quién moría. Según las estimaciones policiales, mató a más de 200 víctimas con sobredosis de morfina, todas mujeres mayores de 65 años que vivían solas. Su método era diabólicamente simple. Las inyectaba, les daba una palmadita amistosa en la espalda y las dejaba morir lentamente mientras él volvía a falsificar sus historiales médicos. Pero aquí viene el detalle más perturbador de todos. ¿Sabes en qué posición morían todas sus víctimas? Lo más perturbador es que muchas de sus víctimas morían en la misma posición en que encontró a su madre muerta cuando él tenía 17 años. Los psicólogos creen que Shipman tenía una relación tóxica con su madre, quien constantemente lo ninguneaba y le negaba su afecto. Ese trauma de la infancia, combinado con ver cómo su madre recibía inyecciones de morfina para el cáncer, creó el monstruo perfecto. Después de graduarse en medicina, Shipman tuvo su primer escándalo en 1975, cuando descubrieron que falsificaba recetas para obtener grandes dosis de opiáceos. Pero como pasa muchas veces en el sistema, solo tuvo que pagar una multa simbólica y entrar a rehabilitación. Como decimos en México, al que madruga, Dios lo ayuda, pero en este caso, a quien madrugó fue el diablo. Imagínate si hubieran sido más estrictos
¿cuántas vidas se habrían salvado? Tras rehabilitarse, Shipman consiguió trabajo en otro centro de salud donde se ganó fama de trabajador y confiable, aunque también de arrogante. Sus colegas recuerdan que los trataba como seres inferiores y disfrutaba humillando a los representantes farmacéuticos hasta hacerlos llorar. Era un sociópata en toda regla. Pero aquí viene algo que te va a dejar con la boca abierta. ¿Sabes qué pasó cuando abrió su consulta privada? Cuando finalmente abrió su consulta privada en 1993, la frecuencia de sus asesinatos se incrementó dramáticamente. Trabajaba solo, algo muy revelador. Creo que salvo la gente que tiene problemas mentales de nacimiento, nadie nace malvado. Creo que es de desarrollo. Pero si pensabas que estos casos ya eran extremos, espera a conocer a Marie Fikachkova, una enfermera checa, que se especializó en matar a los más indefensos de todos, bebés recién nacidos. El 23 de febrero de 1960, en el hospital de Susitsa, 2 neonatas aparecieron muertas con los cráneos fracturados. Una tenía apenas 5 semanas de vida, la otra solo 20 horas. Marie era una estudiante modelo con un futuro prometedor. Su expediente académico la describía como una futura enfermera buena y concienzuda, que sería una excelente cuidadora de bebés. Qué equivocados estaban. Durante 3 años, entre 1957 y 1960, Marie asesinó al menos a 10 bebés recién nacidos con sus propias manos, golpeándolos en el pecho y la cabeza. En su confesión, Marie describió con escalofriante frialdad cómo cometió sus últimos 2 crímenes. El día que mataron a la pequeña Hannah Hammelbauer, Marie estaba planchando pañales cuando la bebé comenzó a llorar. Me estaba poniendo nerviosa, confesó, así que me volví y le golpeé en la cabeza con la mano cerrada. Al día siguiente, la bebé murió. El segundo asesinato ese mismo día fue aún más brutal. Marie tomó a la recién nacida prócer y comenzó a apretarle la cabeza hasta que sintió cómo se le fracturaba el cráneo. Noté cómo le crujía el cráneo, declaró, sin mostrar emoción alguna. Después de esto, la niña dejó de llorar, pero tenía que morir. Lo más perturbador de todo es que Marie afirmó que desarrollaba un odio visceral hacia los niños durante su período menstrual, que desaparecía con el tiempo. Los psicólogos la declararon cuerda, pero propensa a episodios de depresión, histeria y arranques de furia incontrolable. Marie fue ejecutada por ahorcamiento el 13 de abril de 1961 en la prisión de Pankrat en Praga. En una carta a su madre desde el corredor de la muerte, escribió: «Me han condenado a muerte. Es trágico y me apena mucho pensar que nunca más volveré a verte». Incluso sabiendo que moriría, no mostró remordimiento por los bebés que asesinó. Estos casos nos enseñan algo aterrador sobre la naturaleza humana. Las personas en quienes más confiamos pueden ser las más peligrosas. Los médicos, enfermeros y cuidadores tienen acceso completo a nuestras vidas cuando estamos en nuestro momento más vulnerable. Pueden matarnos sin levantar sospechas, porque se espera que los pacientes mueran en hospitales. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿cómo detectar a estos monstruos? La realidad es que es casi imposible. Son maestros de la manipulación que mantienen islas de normalidad, donde parecen personas completamente normales. Tienen familias, amigos, carreras exitosas. Son los últimos que sospecharías. Los expertos identifican varios patrones comunes en estos asesinos. Buscan poder y control absoluto sobre sus víctimas, a menudo tienen traumas de la infancia sin resolver y desarrollan un complejo de superioridad, donde se sienten como dioses con poder sobre la vida y la muerte. Algunos incluso se justifican diciendo que están poniendo fin al sufrimiento de sus víctimas. La triste realidad es que estos casos siguen ocurriendo. Por cada Harold Shipman, Donald Harvey o Marie Fikachkova que conocemos, probablemente hay docenas más operando en hospitales de todo el mundo. La única forma de protegernos es estar alerta, hacer preguntas, desconfiar cuando algo no se siente normal
y nunca asumir que alguien es incapaz de hacer daño solo por su profesión. La próxima vez que vayas al médico, recuerda estas historias. No para vivir con paranoia, sino para recordar que debemos cuestionar a las figuras de autoridad y confiar en nuestros instintos. Porque a veces, la diferencia entre la vida y la muerte puede estar en hacer las preguntas correctas en el momento correcto.